Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Es un gusto que nos acompañen hoy. Gracias por estar del otro lado de las redes, por estar con nosotros. Es muy importante para nosotros que usted pueda escucharnos en esta noche. Quiero presentarles a SECREF, Centro Cristiano Refugio de Vida. Somos un grupo de personas que amamos al Señor y que le buscamos de todo corazón y buscamos la guía de Él. Quiero rogarte por favor que te quedes hasta el final compartiendo con nosotros este corto tiempo de estudio de la palabra de Dios. En este día particular estamos estudiando acerca de los últimos tiempos y creo que hoy Dios nos va a revelar muchas cosas y va a hablar a nuestro corazón. Señor, te damos gracias por este día maravilloso que tú nos has dado. Te pido por favor, Señor, que te sea revelación en nosotros. Háblenos a través de su palabra, háganos entender los principios en ella encerrada. Denos de su revelación, Espíritu Santo, y condúzcanos a toda verdad. Guía, Señor, a todos los que están y van a escuchar este mensaje. Guárdales, guarda su vida. Gracias por cuidarnos en este tiempo de pandemia. Gracias por guardarnos, Señor, y nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando acerca de los tiempos del fin. Realmente se dice que los tiempos del fin comenzaron realmente después que Jesús resucita. Después que Jesús resucita ya comienza, vamos a decir de alguna forma, la cuenta regresiva para llegar al final de los tiempos. En este momento histórico en el cual nos desarrollamos, estamos al final de los tiempos del fin. Usted recuerda inclusive que algunos científicos tienen lo que llaman el reloj del fin del mundo. Ellos, por una cantidad de apreciaciones científicas, por el desarrollo de armas nucleares, por lo que está pasando a nivel atmosférico, por la contaminación, por la escasez de los recursos de comida, etcétera, en el mundo, han colocado que al mundo le faltan unos 5 minutos para llegar a las 12, es decir, para que termine. Y una que otra vez en la historia han estado disminuyendo un minuto, un minuto, un minuto. Realmente no sabemos cuánto tiempo todavía nos resta, pero sí sabemos que estamos al final de que cosas grandes e importantes acontezcan en esta tierra. Y para nosotros, los creyentes en Jesucristo, es un tiempo de alegría, porque es un tiempo en el que nosotros esperamos la redención del Señor, en que esperamos que Él regrese a buscar a su iglesia. Recuerden que los primeros cristianos se saludaban diciendo Maranata, Cristo viene, y eso era su voz de ánimo, era su grito de guerra. Cristo viene pronto. Hoy quiero tocar un tema que le voy a llamar tiempos de refrigerio y de restauración de todas las cosas. Tiempos de refrigerio y de restauración de todas las cosas. Quiero por favor que ustedes me acompañen a leer en la Biblia Hechos capítulo 3 versículos 19 al 21. Hechos 3 del 19 al 21. Y dice de la siguiente manera. Así que arrepentíos y convertíos. En algunas versiones dicen arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y quiero que subraye esa palabra, tiempos de refrigerio. Eso significa tiempos de descanso, de alivio, de nuevas fuerzas. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el principio de los tiempos antiguos. Y quiero hablarles de este tema, de la restauración de todas las cosas y de los tiempos de refrigerio.
Muchos toman este versículo para explicar o para teorizar o para crear una especie de doctrina de que Cristo no va a regresar, de que Cristo va a ser retenido en el cielo hasta que sean restauradas todas las cosas en esta tierra. Es decir, hasta que el reino sea instaurado e instalado por la iglesia y solo entonces regresaría Jesucristo a reinar. Pero indudablemente eso no está conforme al patrón bíblico o a todo lo que la Biblia enseña. Inclusive quiero leerle solamente un par de versículos. En Lucas capítulo 18, versículo 7, dice de la siguiente manera: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18, 7 y 8. Os digo que pronto les hará justicia. Y viene la gran pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, cuando el Señor regrese, ¿hallará fe en la tierra? Indudablemente que la respuesta es sí, porque va a haber un remanente que le vamos a estar esperando. Pero esto quiere decir de alguna manera que no todas las cosas van a estar restauradas, que todavía va a tomar un tiempo e indudablemente va a tomar un tiempo de juicio para que las cosas se restauren. Y cuando habla la palabra en este aspecto de restaurar, tiene que ver con volver al diseño original de Dios en todas las cosas, tal como fue creado Adán, tal como fue creada Eva, como era el plan original de Dios. En algunas versiones dice: encontraré en este mundo gente que persevere en la fe. Entonces, hay muchos versículos que pudiéramos todavía leer, pero solamente le leo uno más. Apocalipsis 11:8. Apocalipsis, perdón, 11:18. Disculpen. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día y la hora, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas y al pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, perdón, y destruirá a los que destruyen la tierra. Esto quiere decir que cuando venga el Señor a implantar el milenio, a gobernar la tierra, no va a encontrar ya el problema resuelto, no va a encontrar un reino ya instaurado. Es Él el que va a instaurar y va a reinar. Entonces, en Romanos 8:19, además dice del 19 al 23, Romanos 8, del 19 al 23, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ya cuando leemos esto, entendemos que cuando regrese Cristo, por lo que leemos, todavía esto no ha sucedido. Entonces, cuando Dios está hablando de que debe ser, Él va a quedar en el cielo hasta que venga el tiempo de la restauración, es que cuando Él regrese, va a empezar el tiempo de la restauración. Él va a implantar el milenio y va, dice la palabra, a gobernar durante 1000 años con vara de hierro. Todavía tiene que haber un tiempo cuando el diablo va a ser suelto nuevamente y va a volver a tentar a la humanidad, pero finalmente, al final de todo, va a haber un juicio y va a ser instaurado el reino definitivamente. Ya no va a existir más el pecado ya después de ese tiempo. Y sigue diciendo la palabra: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, cuando uno entiende este contexto,
Ya anteriormente, creo que fue un domingo que estuvimos hablando, y todas estas referencias que estoy dando las puede usted escuchar en nuestro canal de YouTube. Ya nosotros hablamos de ser discípulos, tuvimos una disertación que se llamaba ¿eres seguidor o eres multitud? Y hablaba de ser discípulos, y ha llegado el tiempo de ser discípulos. Es decir, estamos viviendo un tiempo cuando se nos exige definición. Usted ve lo que está sucediendo en el mundo. El mundo cada vez se está volviendo más ambiguo. Parece que el pensar, parece que el disentir de ciertas cosas que están surgiendo en la tierra inmediatamente hace que nos juzguen como gente de mente cerrada, como retrógrada, como gente que no entiende la nueva modalidad del mundo, y no es así. Recuérdense que yo siempre les digo, lo que Dios habló antes sigue siendo válido hoy y seguirá siendo válido mañana. Dios no cambia su pensamiento. Lo que Dios llamó pecado en la antigüedad todavía lo sigue llamando pecado y lo va a llamar en el futuro pecado. Él no va a cambiar su criterio, Él no va a cambiar sus conceptos, porque cuando Dios estableció algo, Él lo estableció con sus criterios, con su mente y sabiendo exactamente lo que hacía. Juan capítulo 8, versículos 31 al 32 dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, y esto tiene que ver con nosotros también, indudablemente, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando estamos hablando de ser discípulos, estamos hablando de permanecer en la palabra de Dios. Y hemos hecho tanto énfasis en esto. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no conocemos la palabra? ¿Cómo podemos entender las profundidades de Dios si ni siquiera leemos este manual que el Señor nos ha dejado, nos entregó? Un manual de procedimientos, un manual que nos describe, un manual que nos da identidad y que nosotros necesitamos leerlo, meditarlo y estudiarlo. Esto nos va a llevar a ser discípulos. Por eso, a veces cuando estamos estudiando la palabra, leemos tanto la Biblia y leemos tantos y tantos versículos. Sigo leyendo Juan 8:33 en adelante. Dice, y le respondieron: a linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Cuando él dijo, y si el Espíritu los libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y aquí vamos a entrar en un tema que no es un tema muy motivacional, que no es un tema que nos gusta escuchar, pero es un tema que necesitamos. Y necesitamos muchas veces hablar del pecado. Hay una diferencia entre pecar y la condición de pecado. Hay una gran diferencia en la palabra. Cuando Dios está hablando aquí, el que hace pecado, está hablando de la persona no que peca de vez en cuando. Inclusive, déjeme leerle un par de versículos más. Dice Proverbios 24:16. Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, mas los impíos caerán en el mal, perdón. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Entonces, aquí dice que el justo peca, pero el justo comete pecado y nosotros vamos a cometer pecados y todos los días nosotros vamos a estar pecando. El tema es no caer en una condición de pecado, porque cuando caemos en una condición de pecado, Dios nos llama impíos.
¿Quiénes son entonces aquellos que Dios llama los impíos? Son aquellos que pecan, número uno, entendiendo que lo que hacen es pecaminoso, entendiendo que lo que hacen desagrada a Dios, y número dos, lo hacen de forma constante, ya con la conciencia cauterizada, sin tener ningún sentimiento de arrepentimiento. En Juan capítulo 1, versículo 10, vuelve a decir el Señor, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, vuelvo a establecer la diferencia entre lo que es pecado y la condición del pecado. Sigo leyendo en Juan 8:35, continuando lo que estábamos leyendo. Y el esclavo, dice el Señor, no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de que he visto de cerca al Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído de cerca de vuestro Padre. Y respondiendo le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, no somos nosotros nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, pero yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y aquí viene una declaración muy fuerte. Y Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¡Wow! Y no está de alguna forma describiendo a la gente de hoy en día. La gente de hoy en día, fíjense, una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios o creer a Dios tal como le creemos. Inclusive la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios no tienen ningún problema en creer en Dios. Ellos conocen, saben que Dios existe, saben y reconocen el poder que Dios tiene y por eso le temen. Pero no son creyentes tal como Dios nos define a nosotros. ¿Qué significa creer en Dios? Creer en Dios entonces significa permanecer en la palabra de Dios. En este último tiempo hemos visto cuánta gente declara que cree en Dios. Si tú le preguntas a cualquiera en la calle, oye, ¿tú crees en Dios? Te va a decir, claro, yo creo que hay un ser superior. Y te van definiendo a un Dios de acuerdo a lo que ellos creen, a cómo les han enseñado. Y están totalmente apartados y totalmente negados a que tú le hables del Dios de la Biblia. Porque creen que cuando tú le hablas del Dios de la Biblia, que es la verdad, le estás hablando de religión. Eso no es religión, amigo. Religión es creer en Dios de la manera como tú crees que debes creer, en los conceptos en que tú debes creer. Dios es Dios de acuerdo como Él se definió en su palabra, como Él se describe en su palabra. Entonces, estamos viviendo un tiempo donde estamos obligados a definirnos como creyentes, como discípulos, más que como creyentes, como discípulos. No podemos ser multitud. Tenemos que ser gente que realmente sigue a Dios, sigue sus principios y que le amamos de todo corazón. Necesito definir aquí tres conceptos muy importantes antes de seguir. Lo que es tentación, pecado y prueba. Esto lo definimos, el que escuchó el domingo la prédica, yo di un poco la definición de esto, pero ahora quiero darle otro enfoque. La tentación, cuando hablo de la tentación, es lo que viene de parte del diablo en contra de nosotros. La tentación se resiste.
Inclusive a veces hay hasta que huir. Pero la tentación en principio se resiste. Contra la tentación no se lucha, se resiste. Dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van completando en vuestros hermanos en todo el mundo. Y Santiago 4:7 también dice, Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Fíjense lo que sucedió en la primera tentación con Adán y Eva. ¿Quién tentó a Adán? ¿O quién tentó a Eva? Que fue la primera que fue tentada. Bueno, la tentó la serpiente, pero la serpiente la tentó yendo a las debilidades de Eva, yendo a su carne, yendo a lo que ella sentía, y le fue metido un pensamiento de duda con respecto a Dios. Ella no logró resistir la tentación. Cuando la tentación vino, ella no resistió, ella se abrió a la tentación, la recibió y la tentación la condujo al pecado. Ahora, pecado, ya hablé de tentación, ahora del pecado. El pecado se combate. ¿Ok? La tentación se resiste, el pecado se combate. Colosenses capítulo 3, desde el versículo 5 al 8. Colosenses 3, del 5 al 8, dice así. Haced pues morir. Entonces es algo que tú tienes y que yo tengo que hacer. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y aquí describe fornicación, impureza, pasiones desenfrenadas. Dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, pero ahora, versículo 8, dejad también todas vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia. Entonces, habla de una responsabilidad personal. No habla de que yo puedo orar y decir, Señor, quita la mentira de mi vida. No, yo tengo que combatir la mentira. Y déjeme decirle algo, los cambios que vienen de parte de Dios y cuando se van a producir cambios en tu vida, normalmente no son cambios sobrenaturales en este sentido, de que hoy soy mentiroso y mañana más nunca digo mentiras. De que hoy de repente tengo un mal pensamiento y mañana se me borra de mi mente toda imagen mala y toda cosa mala. De que hoy soy una persona muy airada y mañana ya no tengo más ira. No, siempre son procesos en nuestra vida. Entonces los procesos tienen que ver, número uno, con tentación. Entonces dice, cuando vengan a tu vida ese deseo, la concupiscencia te llama a pecar, resístelo. Pero si no puedes, combátelo. Entonces lo hiciste una vez, me paro, no vuelvo a hacerlo, hago la intención firme de no repetir, de no volver a caer intencionalmente, de no entregarme como se entregó Eva, de no entregarme, de no buscar. Inclusive Eva buscó a alguien más para que se entregara, para ella no sentirse sola, para ella no sentirse que se había equivocado sola. Y por último, la prueba se pasa. Entonces, la tentación se resiste, el pecado se combate y la prueba se pasa. Ahora, la iglesia hoy en día se está preparando, y aquí viene nuestra responsabilidad. La iglesia hoy en día se está preparando. Dice la palabra que Dios viene a buscar una iglesia vestida de lino fino, sin mancha, sin arruga. Dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios.
Solo tenemos muchas veces el criterio, que es lo que pensábamos antiguamente, que uno se muere y después es que uno es santo. Ahí es cuando somos santos. Inclusive tenemos un criterio más tergiversado, más bizarro todavía. Creemos que una persona que hizo mucho mal en esta vida puede llegar a ser un santo, puede llegar a ser escuchado por Dios para podernos ayudar en ciertas cosas, inclusive dentro de nuestro altar criollo está lo que llaman la corte malandra. Es decir, la gente que hizo tanto daño, que mató gente, etcétera, entonces a ellos se les invoca o para que nos proteja o para que nos libre del mal, como si fueran personas que han accedido a un nivel espiritual superior y que ahora pueden interceder por nosotros. Es un concepto diabólico. Se es santo aquí en la tierra. Se busca la santidad aquí en la tierra. Por eso dice la palabra, sed santos como yo soy santo. Y Pablo inclusive decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Dios. Entonces, la iglesia se está preparando. Aquí tenemos que hablar de mucha santidad. Estamos en la era de la santidad. Se está preparando básicamente para dos cosas. Número uno, para partir con Cristo en el arrebatamiento. Ya hemos estado estudiando por varios miércoles que para irnos con el Señor hay una cantidad de requisitos y prerequisitos, que no todos nos vamos a ir en el arrebatamiento, que no todos nos vamos a ir con el Señor, que tenemos que tener nuestras lámparas preparadas, que tenemos que tener una condición espiritual especial para estar en el Señor. Y lo segundo, la iglesia se está preparando para gobernar en el milenio con Cristo. Nos estamos preparando para gobernar. Algunos se están preparando para gobernar en esta tierra. Maravilloso, el que lo está tratando de hacer como un llamado a la política, pues eso está bien. Pero el llamado de nosotros a gobernar es un llamado mucho más sublime. ¿Por qué? Porque nosotros nos va a tocar gobernar sobre toda la tierra. Dice la palabra que cuando el Señor regrese a esta tierra, nosotros regresaremos juntamente con Él. Recuerde que en el arrebatamiento el Señor no va a regresar a la tierra, el Señor nos va a recibir en los cielos. Ahí van a estar las bodas del Cordero, vamos a estar juntos con el Señor. Pero después que entremos, posterior al arrebatamiento, entramos en la época, y no digo entramos porque estaremos allí, nosotros estaremos con el Señor, pero entrará la humanidad y entrará el mundo en lo que llaman la gran tribulación, que va a ser una época de 7 años, dividida en dos periodos de 3 años y medio cada uno. Y ahí es donde se va a manifestar el anticristo, donde se va a manifestar el orden mundial, donde se va a manifestar la bestia, el falso profeta, donde va a ser puesta la marca sobre nosotros. Todo eso se va a manifestar en aquella época, en aquel tiempo, donde se va a llamar la gran tribulación. Posterior a eso, entonces sí, Jesucristo está preparado para regresar, porque va a llegar el tiempo, ya después de eso, de pasar todo lo que va a pasar, va a llegar el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces Cristo va a ser soltado del cielo y va a regresar, va a venir a la tierra nuevamente, y nosotros, dice la palabra, vendremos juntamente con Él a reinar con Cristo. Ahora, todo esto, si leemos nuevamente, por un momento, leemos nuevamente Hechos 3:19, donde habla de los tiempos de restauración de todas las cosas. Quiero que usted oiga cómo comienza Hechos 3:19. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Aquí comienza todo. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. O sea, el gran secreto de lo que la iglesia se ha olvidado es de esto. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Nosotros creemos que porque hemos hecho una confesión de fe, que porque nos hemos arrepentido o teóricamente arrepentido, aunque nuestras vidas no hayan cambiado profundamente, ya somos salvos.
quiero llevarles a un símil. Cuando el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, fue rescatado con mano poderosa de Jehová. Sin embargo, ellos entran en un proceso de 40 años para ser limpios. Porque si bien habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, todavía ellos eran esclavos dentro de su corazón. Lo que quería Dios enseñarles era: está bien, ya no eres esclavo físicamente, pero eres esclavo en tu alma. El problema no es Egipto, el problema eres tú. De tal manera que cuando nosotros hacemos una confesión de fe, una de las cosas que tenemos que aprender es que todavía hay un problema contra lo que tenemos que luchar, que es esta carne, que todavía no ha sido redimida. Por eso dice antes que nuestro cuerpo espera ser redimido. Es decir, llegará un momento en que este cuerpo mortal se va a convertir en un cuerpo inmortal, donde ya la carne no va a reinar en nosotros. Tendremos un cuerpo totalmente espiritual. Pero mientras eso no llegue, estaremos luchando contra esta carne. Y tenemos que entender qué significa el pecado. Y tengo que hablarles un poco de esto. Y quiero definir qué es el pecado, porque muchas veces nosotros no manejamos el criterio. Muchas veces nosotros pensamos en pecado, en lo malo. Inclusive, fíjense que hoy en día nosotros tenemos una gran ola con respecto a que debe aprobarse el matrimonio homosexual, que debemos ser de mente amplia con los transgéneros, que debemos aceptar que un hombre puede amar a un hombre y una mujer a una mujer y que pueden estar juntos, etc. Y viene toda esta, todo este criterio que está teniendo la gente. Y de repente usted ve gente escribiendo inclusive en el Facebook, e inclusive haciendo comentarios en contra de eso. Pero la misma persona que escribe probablemente es un mentiroso, probablemente engaña a su esposa, probablemente dice, está apuntando con un dedo diciendo eso es pecado, pero no reconoce el pecado que hay en él. Entonces, nosotros tenemos que definir qué define la Biblia como pecado, o más específicamente, qué define Dios como pecado. Y aquí vamos a dar tres apartes. El primero, pecado es cualquier cosa que Dios llama pecado. Eso es pecado. Pecado no es un concepto de hombre, no es un criterio de hombre, es un concepto de Dios. Uno a veces dice, bueno, pero yo no creo que eso que yo hago es malo. Bueno, ese es tu criterio. Tenemos que conocer cuál es el criterio de Dios con respecto a eso que tú estás haciendo. No importa si lo que tú haces te hace sentir mal o no te hace sentir mal. El criterio es qué ha definido Dios como pecado. Y aquí vamos a ver una cantidad de cosas que usted se va a sorprender, cosas que Dios llama pecado. Y vamos a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Entonces, recuerde, el concepto de pecado es el concepto de Dios, no un criterio de hombres. E inclusive, nosotros los hombres le hemos dado a los pecados mayor o menor nivel de gravedad. E indudablemente que de alguna manera, inclusive nuestras leyes, no es igual robarse una hogaza de pan que matar a una persona. En cuanto a las leyes del hombre, eso tiene, vamos a decir, una pena totalmente diferente. Alguna probablemente ni siquiera sería cárcel, sino una amonestación, la otra sí es cárcel. Pero en cuanto a Dios, todo pecado Él lo define como pecado. Y el pecado, todo pecado nos aparta de Dios. Y lo primero que nos está diciendo el Señor es, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Es decir, cambien su forma de ser. Pero, Apocalipsis 21:8, fíjense cómo comienza. Y yo no sé si usted lo ha pensado. Los cobardes. ¿Será que la cobardía es un pecado? Los cobardes. Ahí lo define Dios. Los cobardes. Claro, hay que entrar a qué significan los cobardes, ¿verdad? Los cobardes, los incrédulos.
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces tú podrás decir, bueno, leyendo esta primera lista yo no caigo en eso, yo no soy homicida. Muy bien. La pregunta es, ¿tú has matado a alguien alguna vez? Y probablemente tu respuesta, no, por favor, yo jamás he matado, jamás he tomado un arma, jamás, ni queriendo ni sin querer. Pero de repente la palabra nos dice que aquel que llama necio o estúpido a su hermano lo mató. Es decir, no lo estás matando físicamente, pero estás matando su honra, estás matando su persona, y eso es peor que matarlo. Entonces, ¿cómo Dios define homicidio? La definición de Dios es mucho más profunda. Dice los fornicarios, bueno, no, yo tengo mi esposa, pero Dios dice, si tú pasas por ahí hablándole al hombre, pero esto también tiene que ver con la mujer igual, y ves a una mujer, dice la palabra, con deseos, ya tú pecaste. Entonces no es acostarte, irte y hacer el acto físico de fornicar o de adulterar. Es que el pecado comienza en tu pensamiento. Voy con otra lista. Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ni siquiera está hablando de homosexuales, está hablando de afeminados. Es decir, el hombre es el hombre, la mujer es mujer. Entonces está hablando de definición. Ah, pero eso no es así, porque es que el niño cuando nace tiene que poder definir. No, disculpa. Eso no es lo que dice Dios. Y este es el manual. Y Dios dice que Dios nos creó con una naturaleza. Y esa es la naturaleza con la que nacemos. Cualquier distorsión a esa naturaleza es pecaminosa y diabólica. No viene de parte de Dios. Alguien puso en estos días en las redes una pregunta y decía, si el amor entre un hombre y entre dos hombres, es un amor sincero, ¿usted cree que Dios lo acepta? Y yo no sé por qué preguntaron eso, pero el cristiano tiene que responder con un rotundo y definitivo no. No lo puede aceptar. No importa si a ellos les parece, que si ellos sienten algo muy hermoso, si ellos no se sienten mal, es que yo no siento que yo estoy haciendo algo malo. Está bien, eso es un tema de que tú sientas o no lo sientas, pero Dios lo define. Y sigo leyendo, ni los que se echan con varones, por si acaso no habíamos entendido, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Ahora, ¿quiénes son los ladrones? Los que nos venden a precios por encima de lo normal son ladrones. Los que se meten en una cola obviando al que está detrás porque alguien nos dijo que nos podíamos meter porque pagamos, no son ladrones. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Y a cuánto estamos acostumbrados a decir maledicencias todo el tiempo? Todo el tiempo. Uno usa una expresión y en inglés es peor todavía, pero uno en español usa mucho una expresión y dice, Dios mío, Dios mío. ¿Y por qué invocamos a Dios a veces en los problemas? Cuando eso es nombrar vagamente el nombre de Dios en cosas donde no lo tenemos que nombrar. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces vemos a nuestros propios gobernantes que sabemos lo que hace, que estafan, que roban, etcétera, diciendo yo soy cristiano, y sacan la cruz y hacen, y sacan una Biblia y sacan lo otro. Olvídese de eso. Versículo 11 dice, y como erais alguno de nosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Y voy con otra, esto es interesante, quiero que escuche esto bien, 1 Corintios 6:12.
Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces hay cosas que si bien Dios no ha definido explícitamente como pecado, la pregunta es, ¿hay algo que te domina? Si hay algo que te domina, eso es pecado. Si yo no puedo dejar de ver, bueno, hoy en día no tanto, pero antes uno no podía dejar de ver una novela. No, yo tengo que ver la novela, yo no importa, yo oraré más tarde, pero la novela yo no me la voy a perder. Yo no lo veía sencillamente como algo, bueno, que le gustaba, y eso está bien. Pero cuando las cosas empiezan a dominarme, eso también es pecado. Entonces yo tengo que analizar en mi vida si hay cosas que me están dominando. La preocupación es pecado. Si la ansiedad me domina, eso es pecado. Y voy con una última lista. Estas son las listas, lo que yo llamo las listas negras de la Biblia. Gálatas 5, 19 y 20 y 21. Gálatas 5, 19, 20 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Vuelve a repetir. Adulterio, fornicación, y aquí dice la palabra, probablemente en su Biblia dice inmundicia o impurezas. Después dice lascivia. Y muchos no entendemos qué significa lascivia. Y lascivia significa literalmente libertinaje. Significa libertad sexual. Cosas desvergonzadas. Idolatría. Aquí viene la otra pregunta. ¿Tú eres idólatra? No, yo no tengo imágenes en mi casa. Yo no tengo un José Gregorio Hernández ni una Virgen. Yo no creo en eso. Yo nunca he creído en nada de eso. Está bien. Maravilloso. Pero tú idolatras tu trabajo. Tú idolatras tu hijo. Tú idolatras cosas que tú tienes. Tú idolatras tu carro. ¿Qué estás idolatrando? Hay gente que cuida un carro más que lo que cuida un hijo. Está más pendiente de un carro más de lo que está pendiente de otras cosas. Tú idolatras tu teléfono, idolatras las redes. ¿Qué estás idolatrando? Envidias, homicidios, borracheras, contiendas, disensiones, es decir, los que causan divisiones. Y además agrega 5:21, agrega y cosas semejantes a esta. Es decir, si acaso usted no lo ha visto, hay cosas todavía semejantes a esta que siguen siendo pecado. Entonces, voy a dejarlo hasta acá. Aquí Dios nos está, usted ve que el nivel de exigencia para llegar a ser discípulo es un nivel alto. Inclusive, déjeme darle solamente la parte B. Pecado es cualquier cosa, escúcheme, por favor, que te quite la pasión por las cosas espirituales, aumentando el poder de la carne sobre ti. Cualquier cosa que te conduzca al desánimo es pecado. No permitas, luchen contra eso. Contra el pecado se lucha. No permitas que las cosas te quiten la pasión. Fíjense lo que está pasando en este tiempo. Que lo que nos está sucediendo nos ha quitado la pasión de buscar a Dios, porque estamos más apasionados por la comida, por el trabajo, porque ¿qué vamos a hacer? Por buscar, en vez de buscar a Dios. Todo eso, la palabra lo define como pecado. Y el pecado requiere arrepentimiento, requiere cambios. El pecado no se puede permitir. El pecado no es solamente reconocerlo, es cambiar. Cuando habla de la ira, el Señor dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está bien, y uno dice, no se va a poner el sol sobre mi enojo, yo mañana no voy a estar más molesto. Pero pediste perdón por haberte airado o no pediste perdón. Tienes que pedir perdón para cambiar, porque si no siempre los arrebatos de ira van a seguir viniendo. Bendito sea Jesús, bendito sea su llamado a la santidad que nos está haciendo en el día de hoy. Porque así van a venir tiempos de refrigerio y van a venir los tiempos de restauración de todas las cosas. Señor, te doy gracias. Bendigo tu nombre, que es sobre todo nombre, y te doy gracias en este día y en este momento por haber estado con nosotros y por haberte revelado a nuestras vidas. Gracias por estar acá. Te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de los que la escuche, y te lo clamo, pidiéndote, Espíritu Santo, que tú traigas convicción de juicio, de justicia y de pecado
En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Quiero recordarles que es nuestro deber predicar la palabra de Dios y llevar el mensaje de Dios a todos. Eso es la gran comisión, es llevar la palabra, es hacer discípulos. Entonces, si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo. Esto es una forma de llevar la palabra. Cada vez que tú compartes el mensaje, estás predicando la palabra de Dios. Es la forma que Dios ha escogido en este tiempo. No tenemos que idolatrar ni siquiera el templo, decir, es que tenemos que ir al templo. No, porque esta es la forma que Dios ha elegido para compartir su palabra. Tómala, compártelo, llama a la gente, entrégasela, manda mensajes de WhatsApp y entrega esta palabra. Y por favor, donde la escuches, sea por Facebook o por nuestro canal de YouTube, siempre dale el me gusta, siempre compártela. Por favor, ayúdanos en esto. Esa será la forma de que a través de ti, a través de todo, la palabra de Dios pueda llegar a las personas. Esa es la intención, que la palabra llegue, que sean alcanzados otros con la gran comisión. Y recuerda esto, hay una promesa hermosa que siempre la repetimos, está en Romanos capítulo 8, 29 al 31. Recuerda esto, si Dios está de tu parte, y créelo, Dios está de tu parte, ¿quién o quién puede ponerse en contra tuya? Si Dios está de tu parte, ¿quién o qué puede ponerse en contra tuya? Dios te bendiga. Saludos y bendiciones. Resguárdate en tu casa, sigue guardando las normas que nos están indicadas. Reciba mi bendición, el saludo de mi esposa, de mi hijo, y Dios te bendiga. Te espero el viernes.